aprendido cómo enfrentar tragedias. Como se ha dicho, México es un país que no se rinde. Es un país que enfrenta las adversidades y sobre todo, México sabe cuándo es necesario. El día de hoy, los estudiantes de la Universidad del Valle de México les contaré un poco sobre los millones de mexicanos que se unieron en uno solo. El día que sin importar de cómo te encontrabas económicamente, acudías a los centros de acopio con todo lo que podías dar. El día que México se vistió de negro para expresar el luto de cientos de mexicanos muertos. Les estoy hablando del 19 de septiembre de 1985. A continuación, además de ver nuestra siguiente investigación, contaremos con la presencia de gente que expresará sus anécdotas sobre este acontecimiento. Este video está dedicado a la gente fallecida y a las familias que perdieron seres queridos. Compartimos su tristeza y sentir. Esperamos sea de su agrado. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Luis Araiza Moreno. Luis Araiza Moreno. ¿Y cuál es su edad? Ahorita en punto 69 años. 69 años. Queremos hacerle una entrevista sobre el terremoto del 85. Perfecto. ¿En dónde se encontraba en ese momento? En la Ciudad de México, en la calle de Matías Romero, 1008, quinto piso. Quinto piso. ¿Qué tanto le afectó la tragedia? Mira, afortunadamente ahí no pasó nada, aparte que me tuve que levantar muy temprano, corriendo. Yo tenía aquí en San Miguel un negocio y iba cada semana a surtirlo y me quedaba a dormir allá. Entonces, y normalmente pues me levantaba ahí en la madrugada de las 10 de la mañana, ya me venía a San Miguel. Pero ese día me levanté, yo nací allá en la Ciudad de México, crecí en la colonia Roma. Entonces, cuando yo salgo de ahí, de la colonia del Valle, me voy a Mixcoac, donde mis papás tenían un negocio, y comienzo a ver lo de Sabludovsky y todo eso, porque antes no se sabía nada. Yo vi un edificio caído nada más, porque es una zona que le afectan poco los temblores hacia Mixcoac y todo, porque es más bien un suelo firme de tepetate, no es la parte del lacustre. Cuando llego y comienzo a ver todo eso, a Sabludovsky y todo, entonces bajé mis cosas y me fui a ayudar. Yo era secretario de Cruz Roja aquí, pero me integré con Cruz Ámbar allá y comencé a ayudar nada más en transportar gente a los albergues. En esa nada más fue un rato de unas 5 o 6 horas y me regresé a San Miguel porque yo ni había avisado y aquí la familia estaba con angustia, ¿no? Y entonces cuando ya llego acá, ya comienzo a enterarme que sí, cayeron edificios allí en la colonia donde yo había nacido y perdí varios amigos. Ok, ¿y algún otro aporte que hizo en la tragedia, aparte Nada más estar llevando a los a damnificados a los refugios, porque realmente no, o sea, eso se tiene que coordinar. No todo el mundo puede andar ahí en los escombros, ni todo el mundo puede andar llevando ayuda de los alimentos. Y eso alguien tiene que ir así. Entonces te organizas y así es. ¿Y qué sintió al ver todo lo que causó el terremoto? Así. No, pues obviamente muy feo. Muy, muy feo, una cosa. No, yo había vivido varios terremotos, como el del 57, cuando se cayó el ángel de la independencia, pero nada que se le pareciera, ¿no? Una cosa así de ver las calles donde caminabas y que estaban así como Álvaro Obregón, ¿no? Que estaba como si lo hubieran levantado así, y los edificios caídos, unos edificios que no tenían por qué haberse caído, pero se les cayó el edificio de enfrente ahí en la calle de Tehuantepec, casi esquina con Avenida Coyoacán, se le cayó el edificio de frente y lo tiró. O sea, aunque el otro estaba bien, pero pues no estaba preparado para recibir un edificiazo. Sí, claro. Ok, bueno, muchas gracias, agradecemos su entrevista. Ok, a ustedes. Gracias. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por una brusca liberación de energía acumulada durante mucho tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas aproximadamente de 70 kilómetros de grosor cada uno, y cada una con diferentes características químicas como físicas.
Las placas tectónicas están acomodadas en un proceso que lleva millones de años y que han sido las que le han ido dando forma a la que hoy conocemos como nuestro planeta. Habitualmente este movimiento es lento e imprescindible, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre el océano. Entonces, una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra, originando lentos cambios de la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía, una tensión. En algún momento se libera, una placa se moverá bruscamente contra la otra, rompiéndose y liberando entonces una cantidad variable de energía que origina un terremoto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Podríamos hacer una entrevista sobre la matanza de Tlatelolco? Claro, hasta donde sea mis medidas, ¿no? De posibilidad de saber lo que sé. Yo fue en el 68, tenía 10 años apenas, pero sí repercutió fue sacar la provincia mucho, ¿eh? ¿Cuál fue su experiencia en la matanza? ¿O cómo Mira, yo estaba, no sé, en secundaria, segunda secundaria, y sí nos llegó a todos porque fue una matanza, pero terrible, pues, que hubo ahí. Nos enteramos que desde los edificios, pues, en Tlatelolco, pues, ahora que fue el sismo del 85, algunos de ellos se derrumbaron, pero en aquel entonces sí fue donde los no sé, francotiradores del Estado, del gobierno, dispararon contra estudiantes. Entonces sí nos dolió aquí en provincia, pues, en este municipio de San Miguel de Allende. ¿En dónde estaba usted al pasar todo esto? Bueno, estaba en la secundaria, en las casas. Fue mi secundaria ahí. Y sí, bueno, aquí en San Miguel como que he sido medio de izquierda, pues, y entonces sí junté varios compañeros para, no sé, sacar algunas mantas por ahí y demás, ¿no? En contra del gobierno de aquel entonces. Que el gobierno era nada más un solo partido, era el PRI solamente. No había, bueno, había el PAN en aquel entonces, pero era más o menos ahí. ¿Alguno de sus conocidos resultó herido o falleció? Bueno, en la actualidad sí. Yo he pertenecido a algunos movimientos a nivel nacional, como el Movimiento del Pueblo Mexicano, donde algunas personas estuvieron ahí. Fui fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, donde fue Demetrio Vallejo y Alberto Castillo parte en aquel entonces del 68, y yo pues aquí en San Miguel nací con esa idea. ¿Cuál es su nombre por último y su edad? Bueno, 59 años y Eric Ramírez Abundis. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. A las 17 horas, frente a la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la zona de la desembocadura del río Balsas, se activó la brecha sísmica de Michoacán, que va desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Maratua, Michoacán. Las ondas sísmicas recorrieron aproximadamente 400 kilómetros hasta la Ciudad de México. Este fuerte sismo generó el primer tsunami en México, que pudo ser observado de manera científica directamente y no a través de registros o relatos históricos. La altura del tsunami fue de 2 a 4 metros y no produjo víctimas. Por lo general, grandes sismos causan destrucción y generan víctimas en el lugar cercano al epicentro. En Michoacán, los daños más importantes fueron en Lázaro Cárdenas, justo enfrente de la zona del epicentro y Playa Azul. Buenas tardes, venimos de la Universidad del Valle de México. Mis compañeros y yo estamos realizando un video pues recopilando experiencias de la gente que estuvo en el sismo del 85. Quería ver si usted nos regalaba su experiencia y pues posteriormente hacer unas preguntas respecto al tema. Sí, con todo gusto, cuente con ello. Gracias. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Me llamo Javier Silva Jerónimo. ¿Cuántos años tiene? 52 años. Y pues empezando con el tema, ¿en dónde se encontraba en el momento del sismo? Mira, iba yo en trayecto en un transporte colectivo al metro Tasqueña. Yo trabajo un poco más adelante. Como íbamos en movimiento no sentíamos nada del sismo en sí, porque el movimiento no se siente. Pero sí nos dimos cuenta que no había luz en los semáforos.
y había un poco de tráfico. Además, mucha gente en la calle. Un poco antes de que llegáramos al metro, varias cuadras antes, ya no nos permitieron seguir en el transporte y nos pidieron que nos bajáramos. Entonces mucha gente empezamos a caminar, por eso había evidentemente mucha gente, pero no me sorprendió dentro de lo que se vivió en ese entonces, es que había una señora en una banqueta, un poco ensangrentada y con una maleta, ella llena de polvo. Y bueno, varias gente asistiéndola, nos acercamos a ver si podíamos apoyar en algo, pero la señora realmente estaba muy impactada y no podía ni hablar, solamente señalaba al otro lado, porque del otro lado había un hotel que se derrumbó completamente, el Hotel Montreal, y mucha gente quedó ahí atrapada, mucha gente como ella pudo salir. A un lado también había una casa que también lamentablemente también se deshizo, y bueno, al final tuve que seguir mi transcurso para el metro, y al llegar al metro pues nos sorprendemos que sí, esta respuesta era más complicada de lo que se pensaba, lo que se veía, lo que percibíamos. Mucha gente llorando, gente desmayada, gente que estaban ayudando, y tenía que traspasar el metro por un pasillo que había principal para bajar de otro lado a otro paradero, no tener que tomar el siguiente transporte. En ese trayecto me doy cuenta que sí hay todo este tipo de situaciones de gente que está muy histérica, muy nerviosa, y no hay acceso a los vagones, tampoco hay luz, no hay luz porque habían suspendido todo el servicio, y bueno, al final pues allá estaban moviendo la gente de emergencias, y había gente de primeros auxilios asistiendo a algunas personas, otros con camillas, estaba complicado. Finalmente, bueno, pues yo tenía que seguir mi trayecto porque mi entrada era a las 8 de la mañana, y el sismo fue como a las 7:20, más o menos 7:20, entonces sí, era muy corto tiempo. Yo seguí como un día normal, pero en el trayecto de que íbamos en la nueva pecera, había pues mucha gente en la calle también, hacia donde yo iba, no había luz en los semáforos, y una vez que llego al lugar de trabajo donde me tocaba estar, no nos permitieron el acceso, se había caído una parte de las instalaciones y nos pidieron que nos retiráramos. Lamentablemente cuando nos retiramos pues no había ya transporte y tuvimos que caminar desde esas zonas. Mucha gente buscábamos el metro porque no había transporte o se escaseó de repente, porque para mucha gente fue sorpresa esto muy temprano. Y en las escuelas pues ya los niños estaban no, todavía no entraban, realmente entraban a las 8, o sea, ya empezaba a haber alguien, pero mucha gente afuera de las escuelas. Entonces, por lo mismo, no se permitió el acceso a las escuelas. Tan complicado estaba el poderse transportar. Yo regresé a casa como a la 1 o 2 de la tarde de ese mismo día. Y pues estaba mi hermana y otro de mis hermanos más chicos que yo, pero nos tocó estar solos hasta como cerca de las 8 o 9 de la noche, que es cuando llegó mi madre. Mi padre no estaba, él viajaba mucho. Pero lo más interesante, lo más fuerte de lo que vimos nosotros fue que como a las 7:15 de ese mismo día en la tarde, hubo una segunda réplica fuerte, la de intensidad fuerte. Y como mi padre en ese entonces estaba construyendo su casa, tenía como cerca de 8 o 9 castillos, anchos porque iba a construir un poco alta la construcción. Los castillos parecía que bailaban porque después sobraba un poco de varilla, se veía horrible, se veía feo. Mi hermana al ver eso sale despavorida y se pone a gritar y correr entre los castillos, y pues mi hermano y yo nos alarmamos, salimos, queríamos atraparla para ayudarle a ver qué hacemos. Finalmente la abrazamos, pero mi hermana estaba histérica, había perdido la razón, estaba muy tensa, estaba gritando, ni siquiera lloraba. Tuve que darle un bofetón para que se corrigiera y pues a ver si podemos controlarla. Con eso la sacamos del shock y empezó a llorar mucho, porque sí se había impactado mucho ella. Durante ese día, antes de esa situación, estábamos viendo noticias y el temblor había sido muy fuerte. Lo más afectado era el centro de la Ciudad de México. Cosas importantes supimos que se cayó el Hospital Juárez, que era un hospital muy importante ahí en el centro, frente a la Alameda, un jardín principal muy grande.
También una fábrica de costureras, ahí por Izazaga, que también es una calle muy cerca al Zócalo, y se quedaron atrapadas varias muchachas ahí, varias señoras de trabajo, igual que en el Hospital Juárez, varios niños que quedaron por ahí, cerca de 20 niños fueron rescatados después. Y bueno, los adoptó el gobierno, la misma sociedad, y esos niños crecieron así, en una casa que el gobierno les dio un apoyo cierto para que ellos salgan adelante en sus vidas. La cadena humana de gente que se acometió a ayudar fue impresionante, impresionante. En ese entonces no había muchos medios de comunicación o eran muy limitados, pero la gente tuvo la disposición completa. Yo quería ayudar, pero pues no fue fácil porque nosotros nos habían retirado ese día, pues nos pidieron que nos presentáramos al siguiente día, yo tenía que seguir trabajando, y bueno, trabajamos hasta los sábados, y el único día que era domingo, yo pude ir el domingo con mis amigos, ellos estaban yendo seguido, y lo que me vienen eran cosas fuertes, no había luz, no había agua, muchas tuberías rotas, mucha gente sin casa, gente sin alimentos, muchos heridos, gente desaparecida, todo muy nuboso. Tengo amigos que vivían cerca del centro, que ayudaron en esas campañas, y lo que me contaban era muy desgarrador, de gente que se había perdido, no sabía dónde estaba, gente que no sabía de sus familiares, gente que había pensado que todo ya había terminado para ella. Las autoridades, aunque hacían mucha labor de búsqueda, era muy complicado porque entre escombros, falta de servicios, falta de hambre, gente malherida, gente desaparecida, mucha gente había mucho corazón para ayudar, pero era muy complicado por muchas cosas. Sin embargo, bueno, eso fue poco a poco lidiándose, hasta que después de 4 o 5 días decidió el gobierno parar con la búsqueda de gente en los escombros. Hubo gente internacional, gente de México muy valerosa, los topos famosos, gente que son expertos en buscar debajo de escombros. Estuvieron sacando gente lo más que se pudo, hasta donde se pudo. Después de esos 4 o 5 días, el gobierno lo da por terminado y tienen que remover los escombros. Situación muy difícil para mucha gente que todavía tiene esperanza de recuperar a sus familiares, y no sucedió así. Y bueno, la gente de veras dio el corazón, dio la vida por hacer hasta lo imposible, por ayudar. Se hicieron no solamente esas cadenas humanas, hubo gente que apoyamos con víveres, con mano de obra, con dinero, con asilo. Se hicieron asilos en lugares públicos, hay quien adoptaba gente en su casa, o sea, cosas muy, muy humanas que nos cambiaron la vida. A esa generación nos cambiaron mucha la forma de ver la vida y qué tan vulnerables somos como seres humanos. ¿Y usted perdió algún familiar o amigo cercano? No, yo perdí un par de amigos, nunca supimos si realmente como sucedieron las clases, yo iba en vocacional en ese entonces, y no sé si mis amigos se fueron o desaparecieron, pero un par de amigos ya no fueron a la escuela, no supimos nunca qué pasó con ellos, y de parte familiar no, solamente fue el susto, en algunos casos por las afectaciones en sus casas, pero afortunadamente bueno, pues salieron adelante, les apoyamos en lo que se pudo, y bueno, fuera de eso no fue algo muy cercano. ¿Y alguna aportación que haya hecho después del suceso? Bueno, aportaciones fue pues mano de obra, ir, como decía yo, los domingos que llegaba ahí, ayudar en lo que se pudo, un par de domingos. Después a gente que lo necesitaba, nos enterábamos por parte de la escuela, que nos organizábamos, íbamos a ayudar a alguien, íbamos a hacer labores, cosas muy humanas. Para la familia nos quedó el comunicarnos mejor porque no nos avisábamos dónde íbamos, dábamos pues por obvio, y la realidad es que es bien importante comunicarse dónde está uno, dónde va uno, porque nunca espera una cosa de estas. Además, a partir de ahí hicimos un poco más consciente la necesidad de tener preparado siempre un botiquín, tener un material que se requiriera por algún accidente, algo así,
Y cosa que también el gobierno puso muchos talleres, mucha insistencia en ese tipo de tareas para concientizarnos. Además, brigadas de protección civil, se estuvieron realizando muchos edificios, todavía por ahí se ven edificios que están apuntalados con vigas cruzadas de concreto o de acero, y otros simplemente se derrumbaron, se quitaron edificios que no podían seguir así, y bueno, se levantaron con nuevos lineamientos de construcción, y aún con eso, en el sismo reciente pasado, pues hubo todavía sorpresas, ¿no? Está edificios muy recientes, pero bueno, que son cosas que tendrá que determinar cada gobierno en lo que tiene que hacer, pero para uno como persona, la aportación es la experiencia de nunca pensar que a nosotros nos va a suceder. Hay que tener nuestros documentos separados y resguardados en un lugar que por lo menos sean fáciles de localizar en cierta emergencia, y el botiquín de primeros auxilios, y que también uno esté consciente de qué lugares pueden ocupar para un sismo como esos, las esquinas, debajo de las puertas, lugares anchos, fortalecidos, no salir a pasillos, no salir corriendo favoridos, áreas que no deben de ser, un cable se nos puede caer, un poste, un árbol, no sé. O sea, hay que tomar paciencia y tomar tranquilidad. Sé que es difícil, pero bueno, hay que prepararse para una cosa de estas. Es lo que yo quería y es la oportunidad que nos dejó esta experiencia. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su tiempo y por contarnos. No, pues muchas gracias por interesarse por el tema y los felicito. Gracias. Hasta luego. Ay, al fin. ¿Hartamos se grabó? En las localidades cercanas al epicentro existe una cifra aproximada de 100 muertos entre los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco. Al día siguiente se produjo la réplica más fuerte del sismo con magnitud de 7.6 a las 19:37 horas en la misma zona del epicentro del sismo principal, y que terminó por dañar estructuras que habían sido afectadas el día anterior. Segundos después de haber terminado el sismo, inmediatamente comenzaron a escucharse ambulancias y cuerpos de auxilio que acudían a llamadas de rescate. El horizonte se encontraba cubierto por un manto de polvo y humo de producto de derrumbes e incendios. Fue hasta las 14 horas de este 19 de septiembre cuando el presidente Miguel de la Madrid recorrió por primera vez las zonas afectadas. El primer mensaje a la nación le dio 3 días después. Meses más tarde, de la Madrid sería abucheado durante la inauguración de la Copa Mundial México 86, a pesar de que la comunidad internacional inmediatamente le ofreció ayuda a México. De la Madrid la rechazó y pues nada la consideraba necesaria, y prohibió la participación militar en maniobras de rescate. Tiempo después debió retractarse y aceptar la ayuda generosamente de todas las regiones del planeta. Hola, buenas noches. Queríamos hacerle una encuesta sobre el suceso vivido en el 85 y queríamos saber, pues primero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Leticia Gómez. ¿Y sí. cuántos años tiene? Ay, eso sí, 59 años. 59. Bueno, empezando con las preguntas, pues ¿en dónde se encontraba en ese momento? En ese momento, aquí en San Miguel de Allende, en mi trabajo, tenemos un jardín de niños y pues alarmante, ¿no? Porque fue en la mañana, ¿no? También, parece que sí fue en la mañana, como a las 7, algo así. Y pues aquí en mi trabajo, en la ciudad de San Miguel, en todo el país, todo el mundo muy alarmante por el terremoto tan fuerte que fue y preocupados por los hermanos mexicanos, ¿verdad? Que vivenciaron estos momentos tan difíciles en las pérdidas de sus familiares, de sus hogares. Y en la tarde, ese mismo día en la tarde, pues la verdad yo sí recuerdo como a las 6 de la tarde, pues uno pensando en su casa, porque todo el mundo pensativo, preocupado. Yo sí vi una lámpara que se movió en mi cuarto, o sea, no fue grande cosa, pero fue algo leve que sí pasó, que yo vi aquí, lo viví aquí en San Miguel. Y pues, ¿qué tanto le afectó esa tragedia? Bueno, nada más emocional, la verdad. Te puedo decir nada más emocional pensando en los hermanos mexicanos, preocupada y por los familiares que están en México también, que casi no los frecuento, pero en ese momento tan alarmante, pues
sí pensando en ellos, ¿no? Cómo estarán y todo el mundo llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pues todo el mundo preocupado en sus contestaciones. ¿Y de ese mismo perdió algún familiar cercano? No. Hubo varias réplicas, aunque la más significativa fue la que tuvo lugar el 20 de septiembre a las 19:38 horas. Su magnitud fue de 7.3 grados en la escala de Richter. Una gran cantidad de compañías, comercios y empresas detuvieron labores por varios días. Lo mismo hicieron las oficinas gubernamentales y las escuelas. Fueron cerca de 4,000 las personas rescatadas de entre los escombros y algunos días después del sismo. Este acontecimiento mostró la enorme solidaridad de la población, gente de todas posibilidades moviendo escombros en búsqueda de víctimas atrapadas, preparando comida, donando medicinas, trasladando heridos en autos particulares. Aparte, esos días los mexicanos supieron que si el gobierno no cumplía con su obligación, basta la voluntad del pueblo para levantarse del peor de los infiernos. Para auxiliar a la población se conformó la agrupación civil Brigada de Rescate Topos, Tlatelolco, grupo que desde entonces ha participado en diversas operaciones de rescate alrededor del mundo. Debido a la contaminación ocasionada por el temblor, se recomendaba no tomar agua de la llave ni aunque fuera hervida. Como en ese entonces todavía no se vendía agua embotellada, se recomendaba tomar refresco. Aunque las instalaciones de la UNAM no sufrieron daños, la universidad suspendió sus clases durante una semana para que los estudiantes que lo desearan se integraran a las labores rescate. El estadio de béisbol del Seguro Social fue usado para acomodar cientos de cadáveres para retrasar su descomposición. Se usó hielo. Estaciones del sistema de transporte colectivo Metro presentaron afectaciones. Este medio de transporte comenzó a operar de forma general días después, aunque las estaciones Isabel de Cotalica de la línea 1 lo hizo hasta principios de noviembre de 1985. Nancy Reagan, primera dama estadounidense, visitó la Ciudad de México y junto a Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid, recorrieron varios hospitales y lugares siniestrados. Venimos a hacerle una entrevista sobre el suceso que ocurrió en el 85. Para empezar, ¿cuál es su nombre? María Luz Vidargas. ¿Cuántos años tiene? 57. Pues ¿en qué momento, en dónde se encontraba en el momento de la tragedia? Estaba en la casa bañándome cuando empecé a sentir el temblor. Y oí cómo se fracturó toda la tubería de las paredes de la casa y me dio miedo. Bueno, ¿qué tanto le afectó esa tragedia? Lo que pasa es que como nunca se había sentido un temblor tan fuerte, todo el mundo empezó a estar como desconcertado. Bueno, mi familia, porque todos estábamos parte de la familia en la casa. Y todos estábamos espantados porque no sabíamos cómo qué hacer, porque en ese momento que sucedió el temblor, se fue la luz, se fueron ¿cómo se llama? El teléfono, se fue la señal del teléfono, no había señal tampoco de televisión. Entonces la única manera que tuvimos de enterarnos de qué era lo que estaba pasando fue a través del radio, un radio de pilas que tenía una tía viejita. Entonces ella sacó su radio de pilas y empezamos a oír todo lo que estaba pasando, toda la narración que se estaba haciendo de lo que había sucedido en la ciudad. Y pues lejos de tranquilizarnos de que no pasó nada, fue al contrario, porque empezaron a decirnos que todo estaba destruido, que los edificios se habían caído, que había mucha tierra, mucho desorden, muchos patrullas, la gente asustada. Entonces pues sí, fue muy desconcertante para todos porque no supimos qué hacer y fue un tiempo muy largo, muy largo. Estábamos haciendo nada más la narración hasta que se restableció la señal de la televisión. Y pues, ¿perdió a algún familiar o alguien cercano? No, a nadie. Amigos, amistades nada más del trabajo. Y pues por último, ¿hizo algún aporte después de lo sucedido? Y pues, ¿cuál fue el que hizo? Pues en esa época no fue como ahora en ese temblor que todos se organizaron para empezar a ayudar. En aquella época, como no había habido un temblor de esa magnitud, sí la población tardó en reaccionar. No solamente la población, sino también las autoridades. Nadie supo qué hacer en ese momento, cómo organizarse. Veíamos la tragedia, pero todos estábamos asustados, entonces no sabíamos qué hacer.
Y los primeros que empezaron a ayudar fueron los servicios de salud, bomberos, Cruz Roja, medios de comunicación. Y ya conforme fueron pasando los días fue que la gente fue empezando a ayudar a rescatar a los que estaban atrapados en los edificios, en los trabajos, en las oficinas. Pero sí, pero fue difícil porque no reaccionábamos, hubo muchísimos muertos. Y entonces tú salías a la calle y la situación era como de una guerra, porque todo no había gente, no había tráfico, no había nada. Y todos los muertos empezaron a descomponerse porque los fueron concentrando en estadios. Había un estadio que se llamaba el Seguro Social y ahí empezaron a concentrar todos los cadáveres. Entonces el olor que había en la ciudad era muy feo y eso no ayudó a que la gente saliera como a cooperar, como a ayudar. Entonces sí ayudamos, pero fue como después, cuando ya empiezas a reaccionar en cuanto a la tragedia y todo lo que había sucedido. Y bueno, eso fue todo, gracias. Nada. Cientos de casas, edificios públicos y gubernamentales sufrieron severos daños. Los más representativos en la Ciudad de México fueron el edificio Nuevo León en el conjunto urbano Nonoalco, Tlatelolco, Multifamiliar Juárez, Chapultepec, los Televiatros, Conjunto Pino Suárez, el Hotel Regis, Fábricas de Ropa de San Antonio Abad, en el Hospital General de México, Ginecología y la Residencia Médica, Centro Médico Nacional, Hospital Juárez, recién nacidos fueron rescatados a los 7 días. Inmediatamente se notó la falta de respuesta del gobierno. El ejército se dedicó a cuidar las calles en vez de participar en labores de rescate. Los ciudadanos, por cuenta propia, tomaron la iniciativa de rescatar a las víctimas, surgiendo decenas de héroes anónimos. La ayuda llegó tanto de México, así como de Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países que fueron solidarios con México. María Araceli Espinosa Ramírez. ¿Edad? 47 años. ¿En qué momento te encontrabas en ese momento? Y estaba a punto de irme a la escuela. ¿Qué tanto te afectó la tragedia? Un poco, no mucho, pero sí me afectó. ¿Por qué? Porque vi cómo se derrumbaban en edificios, vi gente gritando, escuché gente neurótica, otros desmayándose. Y en ese tiempo tenía una hermana que trabajaba en el centro, mi mamá nos pidió que fuéramos a buscarla y cuando nosotros llegamos hasta un metro que se llama San Antonio Abad en la Ciudad de México, no nos dejaron entrar, pero fue impresionante lo que yo vi porque los edificios parecían galletas, se caían como galletas y ver gente llorando, ver gente desmayada, ver gente que había perdido a sus seres queridos, pues no fue nada fácil. ¿Perdió algún familiar o algún conocido? No. La cifra final de muertos varía de fuente a fuente, pero se estima que superaron las 10.000 personas en la Ciudad de México. Más de 4.000 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros. El parque de béisbol del Seguro Social fue utilizado como anfiteatro, recibiendo centenares de cuerpos en espera de ser identificados por sus familiares. Se estima que los costos causados por el sismo ascendieron a más de $4 millones de aquel año. Hoy en día aún se encuentran edificios con daños acusados por aquel sismo, algunos en espera de ser demolidos, mientras que otros, pese al gran riesgo, continúa siendo habitado. Se tardaron 6 meses hasta marzo de 1986 en restablecer por completo el servicio telefónico en la ciudad y se perdió aproximadamente 150,000 empleos. Al faltar 8 meses para el inicio de la Copa Mundial, ocurrió esta tragedia. Por ello, Alemania se propuso como alternativa para el evento. Sin embargo, México celebró el segundo mundial en el 86, fue una de las justas deportivas más coloridas y recordadas de la historia. Hola, pues pregúntenme. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Me llamo Lisi. Lisi, ¿de dónde es? De Guadalajara. Nos contaba que tiene un conocido que estuvo en la matanza. No, estuvo en el 85 en el temblor. ¿Nos podría contar un poquito acerca de...? Claro, él es pediatra. Y el día del temblor estaba con los bebés y fue el hospital que se vino todo abajo con todo y los niños. Él quedó encerrado entre los escombros durante muchas horas, creo que 24 o 48 horas,
y él dice que fue pues algo terrible, ¿no? Que gritaba y gritaba, que nadie lo escuchaba, oía llantos, pues lo que acabamos de escuchar hace muy poco tiempo. Y al final dice que al fondo había una lucecita y que se fue arrastrando hasta que por fin de ahí lo vieron y ya lo rescataron. Pero bueno, él tenía su novia, que es ahora su esposa, y dice que han vivido los peores momentos de su vida, ¿no? ¿Es todo? Sí. Bueno, pues gracias a ustedes. Milagro del Hospital Juárez. Aparentemente, la ruptura se propagó en dirección sureste, lo que daría lugar a un patrón de radiación que produjo efectos direccionales con rumbo a la Ciudad de México. Esto provocaría que llegaran al Valle de México ondas elásticas con una cantidad de energía mayor a lo que hubiera sido normal para un sismo de las magnitudes del 19 de septiembre. Esto contribuyó a que las aceleraciones fueran mucho mayores, un factor de 3, que las observadas en el sismo anterior. Similitud con un movimiento armónico. Al llevar a cabo el análisis del movimiento registrado del terreno en la parte blanda de la Ciudad de México, se encontró que el mismo se asemeja mucho a un movimiento armónico. Esto propició que las estructuras entraran en resonancia, lo que explica en parte su mayor destructividad. Me encuentro con María Dolores Vidargas, de 54 años de edad, que se encontraba en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, cuando ocurrió el terremoto de 8 grados. ¿En dónde se encontraba en ese momento? En la casa, en la recámara. ¿Qué tanto le afectó esa tragedia? Pues mira, de momento no te das cuenta de exactamente qué es las consecuencias, ¿no? Yo no me di cuenta, salí de la casa, me fui a la universidad. Bueno, traté de irme a la universidad, pero cuando salí de la casa, ya muchas de las banquetas ya se habían abierto. Había muchos carros parados porque no se permitía la vialidad. Entonces ya no pude llegar a la universidad. Ya regresé a la casa y me puse a escuchar las noticias. ¿Cómo te afecta? Pues te afecta mucho. Al día siguiente, primero te insisto, no te das cuenta de lo que sucede. Luego te empiezas a dar cuenta de lo que sucede y al día siguiente viene otro temblor. O sea, te afecta demasiado. Recuerdo que estábamos con mis primos, uno de mis primos se agarró de mí y me dijo, ¿qué hacemos? Le digo, nada, no nos queda más que rezar, porque no puedes hacer nada. El miedo que se vive es intenso, no sabes qué hacer, pero ni modo, pues a seguirle. ¿Perdió algún familiar cercano? No, afortunadamente no perdí ningún familiar cercano, pero sí perdimos en lo que fue la escuela que estaba situada en el centro, se perdieron varias vidas, varios alumnos murieron. ¿Hizo algún aporte después de lo sucedido y cuál fue? Como aporte tal no hice porque en casa también, debido a la tragedia, pues no se nos permitió salir mucho. Sin embargo, sí podemos decir que toda la colonia se unió. Empezó a ver cómo ayudarse unos con otros. Una de las situaciones que se nos presentó fue la escasez del agua, entonces se tuvo que estar midiendo lo que le tocaba a cada quien, respetarnos, de no estar de no robarle el agua al que seguía, ¿no? Tratar de ahorrar en lo posible el uso del agua. Ok, eso es todo. Gracias. Año 1985, 19 de septiembre, 07:17, hora local. Terremoto violento sacude el corazón de nuestro país, arrasando con vidas y con construcciones. Nunca como entonces, los mexicanos mostraron su solidaridad
al enfrentar la adversidad que echó por la tierra a nuestra ciudad. Fue entonces que salió a recluir los mejores valores de las familias mexicanas, la solidaridad. Todos unidos, con la mano extendida, dispuestos a formar una larga red de apoyo. Todo para rescatar y ayudar a todos aquellos que sufrían. ¿Quién sabe qué fue más aterrador? ¿El terrible temblor o el grito esperanzador de México que cimbró en el corazón de miles ante la desgracia? Todos eligieron enfrentarlo. ¿Cuál es tu nombre? Mauro Sánchez de la Barquera Miranda. ¿Edad? 43 años. Ok. ¿En dónde te encontrabas en el momento que ocurrió el terremoto del 85? Estábamos formados en el patio de la secundaria en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco. Estábamos estudiando, estábamos esperando las indicaciones de la directora, nos formaban afuera por grupos, y cuando empezó el temblor. ¿Qué tanto le afectó la tragedia? Pues fue una impresión muy fuerte porque no había las comunicaciones que había ahorita. Conforme pasaba el tiempo nos íbamos enterando de acuerdo a las noticias lo grave que estuvo. Y la primera repercusión que hubo es que pues, nos quedamos sin clases una semana y después pusieron los cubículos improvisados en el patio de la secundaria para poder seguir estudiando, en lo que revisaban algunas instalaciones que estaban dañadas. Y así nos terminamos ese año, por cierto, en instalaciones externas, sí. Como el CESBA. Como el CESBA. Que no sufras. ¿Perdió algún ser cercano? No, ese no. ¿Hizo algún aporte después de lo sucedido y qué fue? Bueno, tuvimos la oportunidad, no teníamos mucha edad para irnos solos, pero tuvimos la oportunidad de irnos con unos compañeros, amigos de mis hermanos mayores, a hacer ayudas comunitarias ahí a Tlatelolco. No nos dejaron hacer mucho por la edad, pero nos pusimos a ayudarle a los paramédicos, a llevarles algunas cosas. No fue mucha la aportación porque no nos dejaban ni los papás ni las autoridades participar en gran cantidad, pero ahí estuvimos haciendo un poco. Bueno, muchas gracias. No, de jovencito. $10,000. ¿Cuál es su nombre completo? José Alberto Ramírez Navarro. ¿Cuántos años tiene? 50 años. ¿Cuál fue su experiencia estando en el terremoto de 1985? Yo tenía 18 años, me encontraba en casa descansando ya que estudiaba la preparatoria y estábamos en periodo vacacional. Esa ocasión me encontraba en mi casa con mi mamá y mis hermanos cuando empecé a sentir el movimiento estando en una cama. Corrí hacia una ventana ya que vivíamos en un edificio para ver a mi papá que estaba abajo lavando un auto que tenía. Cuando me asomé empecé a ver el edificio de enfrente, cómo se movía de un lado para otro, y en ese momento sentí miedo, puesto que estábamos en un tercer nivel, pero fue rápida la situación, tan así que pues para mí pasó rápido, y si en ese momento no pensé que hubiera pasado algo trágico. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas noches, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cuántos años tiene? 52. ¿Y es de dónde? De México DF. De México DF. ¿Nos podría contar acerca de su experiencia o de gente que haya conocido? Bueno, yo estaba en Guadalajara estudiando y en la Universidad Autónoma de Guadalajara se sintió muy fuerte. Se empezaron a mover todo el edificio, estaban puros vidrios y temblaban los vidrios. Y bueno, todos salimos corriendo. No había la cultura que ahorita hay, que se supone que más ordenados. No, todos salimos aventando unos a otros, pero gracias a Dios ahí no pasó nada. Mis hermanas estaban en México DF y ellas sí, una estaba en su universidad y otra iba en un camión. Y la que estaba en la universidad, pues sí, se sintió mucho. Ahí cerca de ella no se cayeron los edificios, pero a una cuadra sí se empezó a caer algunos casas. Y otra iba en el camión y ella prácticamente no sintió nada, pero cuando ya iban sobre las calles, pues sí vieron todo lo que había pasado, todos los desastres que habían pasado, pero fue más fuerte que el que pasó ahorita. ¿Y perdieron algún familiar? No perdimos familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El 9 de septiembre, a partir del 2001, se realizan simulacros por decreto en el marco del Día Nacional de Protección Civil.
normas de construcción más estrictas tomando en cuenta las características del suelo de la Ciudad de México y nuevas tecnologías en diseños de sismo. La creación del sistema de alerta sísmica en 2015, Sky Alert, fue la primera organización privada de México en colocar una red de sensores sísmicos. A través de diferentes dispositivos, Sky Alert es capaz de alertar con anticipación a millones de mexicanos que se encuentran en zonas de riesgo sísmico. ¿Cuál es su nombre? Luciano Ordaz Rosas. ¿Tiene familia en el Estado de México? Sí. En ese momento, ¿dónde se encontraba del terremoto? En un rancho en Polotitlán, Estado de México. ¿Qué tanto le afectó esa tragedia? Emocionalmente sí, porque teníamos unos animales, unos becerros, y empezaron a bramar muy feo. Nosotros no sentíamos nada, pero ya en los animales, cuando empezó el movimiento de tierra, empezaron a bramar muy feo, como espantados y como sorprendidos de la situación. ¿Y usted le espantó el movimiento? Claro que sí. Y se movió la tierra muy feo. ¿Usted perdió a alguien cercano en esa situación? No. ¿Hizo algún aporte después de lo que sucedió? Nomás alarmado, porque los animales no se tranquilizaban. Se espantaron mucho. ¿Y a la gente la apoyó o algo así? Después del terremoto. No teníamos vecinos cerca. No había manera de ayudar a nadie, nada. Toda la gente estaba alarmada porque estaban en sus casas. En la ciudad, ¿no? ¿Eh? En la ciudad, porque usted estaba un poco apartado, donde casi no había. Exactamente, sí. Muchas gracias. México no olvida, y nuestra labor como estudiantes, ciudadanos, patriotas y seres humanos es esforzarnos y seguir adelante, no cometer los mismos errores, y más que nada hacer que sus muertes no sean en vano. Nosotros fuimos la Universidad del Valle de México, y esperamos que este video en honor al 19 de septiembre de 1985, en el terremoto que sacudió a México, haya sido de su agrado. Nos despedimos y muchas gracias por su atención.